Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Eh, Les damos una muy cordial bienvenida a este espacio de aclaración de preguntas y respuestas en el marco de la convocatoria Territorios Más Sostenibles en nombre de Promigas, de la Fundación Promigas y del Fondo Acción. Realmente es un gusto tener este espacio. Ya les vamos a contar un poco cómo va a funcionar. Em, pero queríamos darles primero que todo una bienvenida, agradecerles por conectarse en este día cívico eh, que lastimosamente no es celebrando la victoria de Colombia, pero queremos agradecer su participación. Tuvimos pues mucho interés, entonces nos alegra mucho que se hayan podido conectar. Eh, para iniciar y antes de contarles un poco cómo es el proceso de la llamada o de la sesión de hoy, le quiero dar pues la bienvenida y la palabra a Silvana de la Fundación Promigas. Así que adelante, Silvana. Gracias, Pablo. Buenos días a todos. Muy contentos de estar compartiendo con ustedes en este espacio nuestra convocatoria, una convocatoria que se viene pensando desde hace más de 2 años, un año larguito, ¿verdad, Pablo? Donde con Fondo Acción quisimos lanzar la convocatoria de territorios más sostenibles para financiar proyectos climáticos en el país. En esta convocatoria serán seleccionados hasta 11 proyectos en los departamentos que ustedes pues pudieron ver en los términos de referencia, que son Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre. Y lo que buscamos con esta es promover acciones para adaptarse a los efectos del cambio climático. Esta iniciativa o estas iniciativas se financiarán a través de una bolsa que hemos designado entre las partes de más de 2.000 millones de pesos que son aportados por Promigas, sus empresas y a través de nuestra fundación, que es la Fundación Promigas y Fondo Acción, quien nos está acompañando, quien es nuestro aliado en esta. Bienvenidos todos, muy atentos a sus inquietudes. Aquí estaremos para solventar estas inquietudes y para poder dar respuesta a cada una de ellas y lograr que estos proyectos tengan un gran impacto en nuestro país. Super, gracias, Silvana. Me sumo a las palabras de Silvana. Realmente es un gusto haber abierto esta convocatoria. Un poco antes de entrar en materia, quisiéramos hacer unas anotaciones preliminares. La primera, muy importante, es que esta sesión está siendo grabada. Eh, Tanto esta grabación como todas las preguntas y las respuestas correspondientes a esta convocatoria que se reciban estarán publicadas en la página web de la convocatoria. Ahora vamos a recordar todos los enlaces, toda la información, pero sepan que esta sesión está siendo grabada y que va a ser publicada en la página web para que si quieren consultarla más adelante lo puedan hacer, y también para las personas que no puedan acompañarnos en este momento. Eh, un poco cómo va a funcionar. Vamos a hacer una presentación muy corta, un recorderis. Ustedes, pues si se inscribieron a esto es porque tuvieron la oportunidad de ver la convocatoria, los términos de referencia, pero queremos hacer un barrido general sobre el alcance de esta convocatoria, el contexto y un poco los detalles, y ya dar un espacio para si hay lugar a preguntas, aclaraciones, cualquier inquietud que se tenga con respecto a la convocatoria, pues que la podamos atender en este espacio. Hubo una pues alta cantidad de personas que se conectaron, entonces optamos para que las preguntas las puedan escribir en el chat de la reunión. Y una vez hagamos la presentación, pues hacemos un recorrido por el chat, respondiendo todas las inquietudes o aclaraciones que se tengan, y cualquier inquietud que no se logre pues atender, quedará publicada su correspondiente respuesta en la página web de la convocatoria. ¿Listo? Le agradecería a algunos de los participantes si puede escribir un saludo en el chat o algo para asegurarnos que ustedes estén teniendo acceso al chat y que puedan eh,
escribir sus preguntas. Perfecto. Mil gracias. Maravilloso. Entonces, con esto, pues damos inicio a esta presentación. Entiendo, pues, creo que están viendo ahí la presentación. Como bien les decía Silvana, es un gusto pues abrir esta convocatoria que viene con muchísimo trabajo detrás. El objeto de la convocatoria nace de una alineación, digamos, de una alianza entre Promigas, la Fundación Promigas y el Fondo Acción, que básicamente pues tiene como objetivo promover acciones y tener un impacto a nivel ambiental y social en comunidades vulnerables de algunos departamentos del país. Y básicamente es esta alianza entre la sociedad civil y el sector privado para promover la adaptación a los efectos del cambio climático a través de invertir en proyectos que protejan o recuperen ecosistemas estratégicos para el país y para los territorios y que contribuyan que contribuyan a la adaptación de sistemas agroalimentarios. Esto, como les decía, para enfrentar los retos que ya estamos viviendo en el territorio en materia de cambio climático, con comunidades vulnerables y con una mira a fomentar el desarrollo rural sostenible en Colombia. El alcance de la convocatoria, como pudieron ver en los términos de referencia, las propuestas que se presenten a esta convocatoria deben responder a esas líneas de acción que les mencionaba, que puede ser o una o las dos, y deben tener un enfoque hacia mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las familias o las organizaciones beneficiarias que se presenten en los proyectos. La primera línea es la de adaptación de sistemas agroalimentarios y la segunda es de conservación y restauración de ecosistemas. Solo Qué pena, un segundo. Silvana, si tú me ayudas viendo si hay personas que están ingresando, que les puedas dar admitir, te agradezco. Acá se Claro me que sí. desapareció. Listo. Súper. Entonces, esta primera línea es la de adaptación de sistemas agroalimentarios. Es una de las dos líneas que se va a financiar con la convocatoria. Aquí estamos buscando proyectos que apliquen medidas de adaptación que estén orientadas o que tengan como objetivo disminuir esa vulnerabilidad que tenemos a los impactos del cambio climático, particularmente en las actividades agrícolas y pecuarias. Como les mencionaba, pues debe haber una contribución a la seguridad alimentaria, pero también a la generación de ingresos de esos beneficiarios. En los términos de referencia, nosotros incluimos algún tipo o ejemplos de actividades que pueden ser financiables o elegibles dentro de esta línea de acción. Solo mencionamos unos ejemplos, esta no es una lista exhaustiva ni taxativa, o sea, pueden incluirse otras actividades, pero para que se den una idea del tipo de actividades que estamos buscando con la convocatoria en esta línea. La diversificación de cultivos y de sistemas productivos, el establecimiento de sistemas en general agroalimentarios que tengan un enfoque comunitario, que tengan digamos, una mira o una visión hacia reducir el riesgo que tienen estos sistemas agroalimentarios en las comunidades, desarrollar aulas agroecológicas que tengan procesos de formación en temas agrícolas, por ejemplo, desarrollar espacios para la apropiación de saberes. También esta convocatoria está abierta, por ejemplo, a iniciativas que trabajen temas de nutrición, de alimentación, de comida, de trabajo con ingredientes y saberes locales, iniciativas también que estén enfocadas a mejorar la nutrición de las comunidades beneficiarias y que busquen la implementación de buenas prácticas agrícolas en general, ¿no? Asociadas a un buen uso y cuidado de los recursos naturales, del agua, del suelo, de la biodiversidad, que trabajen temas de energía también. La segunda línea es la de conservación y restauración de cuencas y ecosistemas, donde se asegure y se provea un agua limpia y la estabilidad del suelo, del terreno. Aquí buscamos financiar proyectos que estén enfocados directamente a procesos de restauración, de recuperación, de conservación de los ecosistemas y de sus servicios ecosistémicos. Y aquí nuevamente ponemos algunos ejemplos de actividades que pueden ser por ejemplo, la adecuación de viveros locales, la siembra de especies nativas, también con una mira a reducir esos impactos del cambio climático. Entonces, pensando, por ejemplo, en la protección de las rondas de los ríos, de las quebradas, de los humedales,
pues directamente actividades de restauración o de recuperación de coberturas vegetales en áreas que hayan tenido algún proceso de degradación o que tengan una importancia ecosistémica relevante para el territorio, el aislamiento de zonas de protección ambiental para efectos de mejorar la regulación hídrica o la protección costera, procesos asociados a reducir la erosión. Entonces, aquí nuevamente son algunos ejemplos, pero estas son en líneas generales algunas actividades a modo de ejemplo de las dos líneas que vamos a estar financiando con la convocatoria. Pasando ya al perfil de los postulantes, como pudieron ver en los términos de referencia, esta convocatoria está enfocada a entidades sin ánimo de lucro, que cuenten con una representación legal en Colombia. Es decir, aquí el perfil, digamos, no está abierto a entidades públicas ni a organizaciones con ánimo de lucro. Está dirigido específicamente a entidades sin ánimo de lucro. Ahí, digamos, pues hay varios ejemplos, desde fundaciones, ONGs, juntas de acción comunal, organizaciones étnico-territoriales, instituciones educativas, pero bueno, es importante resaltar acá que, como les decía, no está abierto a entidades del orden público ni a entidades con ánimo de lucro. A la convocatoria se puede aplicar de manera individual o en alguna modalidad conjunta, sea un consorcio, a través de un consorcio, una unión temporal, de alguna forma, digamos, de presentación y de trabajo conjunto. ¿Listo? El tercer requisito es que deben tener las organizaciones que se presenten a la convocatoria, sea de manera individual o en alguna de las modalidades conjuntas, deben tener una existencia jurídica mínima de 1 año. Esto es algo que hemos venido ajustando para darle, digamos, mayor oportunidad a organizaciones que son más recientes. Algunas otras convocatorias se han abierto con unos requisitos mayores, entonces esta solo exige una existencia previa de 1 año. En términos de experiencia, se pide que haya una experiencia en proyectos, programas, acciones o iniciativas que estén relacionadas con esas líneas temáticas, con las poblaciones objetos de la convocatoria. Y en términos geográficos, pues que haya alguna experiencia de trabajo en alguno de los departamentos objeto de la convocatoria, que ya los mencionaba Silvana, pero ya los vamos a volver a ver. Y finalmente, 2 condiciones de perfil pues, muy importantes, que se cumplan con las condiciones y restricciones tanto de Promigas, de la Fundación Promigas y del Fondo Acción, esto en términos de las políticas que tienen las organizaciones publicadas en sus páginas web. Resalto una que es importante para el caso del Fondo Acción, que es que las organizaciones o las personas no hayan participado en actividades criminales o situaciones de malos tratos o abusos a niños, niñas o adolescentes, pero como esto, pues les digo, hay importante mencionar las políticas que tienen las organizaciones y que no haya alguna actividad o acción que vaya en contravía de estas políticas. Y por último, pues que no haya ninguna sanción ni condenas por delitos asociados a temas de lavados de activos, de financiación del terrorismo, de financiación de proliferación de armas, de temas de corrupción, sobornos, sanciones administrativas o violaciones de derechos humanos. Pues sabemos que el perfil de las personas que están acá no aplica, simplemente es importante mencionar que esto es muy importante para las organizaciones socias de esta convocatoria. Y hay un asterisco ahí que es que todas las partes deben cumplir esas que están en asterisco, sea que se presenten de manera individual o conjunta. Sin embargo, sabemos que en las modalidades conjuntas tiene que haber algún beneficio, alguna razón por la cual asociarse. Entonces, la experiencia, digamos, el numeral 4 y el quinto, la experiencia en las líneas temáticas o en los departamentos, ahí se puede sumar las distintas experiencias de las organizaciones que se presenten en alguna modalidad conjunta. Siguiendo, aquí están el enfoque, digamos, territorial de la convocatoria. La convocatoria está abierta a estos 9 departamentos en la región del Caribe, en la región andina también, con Antioquia y Santander y Norte de Santander. Los departamentos son La Guajira, el Atlántico, Magdalena, Sucre, Bolívar, Córdoba,
Antioquia, Santander y norte de Santander. Digamos que es el enfoque geográfico y el alcance, digamos, territorial de esta convocatoria. Eh, por ejemplo, el Fondo Acción ha venido trabajando en convocatorias en otras regiones del país, que eso es una pregunta que nos hacen constantemente, el alcance geográfico de esta para darle, digamos, una connotación a un territorio, a unas regiones que tratamos de hacerla lo más amplia posible también, que son áreas de influencia también de Promigas y de su fundación. Entonces, muy importante, esta convocatoria está abierta para recibir propuestas, perfiles de proyectos, solo en estos 9 departamentos. El valor y la duración, como les decía Silvana al comienzo, se van a financiar hasta 11 proyectos en estos departamentos que estén alineados con el objeto, con estas líneas de acción. Pero importante pues mencionar que el aporte a cada proyecto desde el Fondo Acción y desde el Fondo Acción y de la Fundación Promigas y de Promigas va a ser de hasta 145 millones de pesos. Y muy importante, se pide un aporte de contrapartida para los proyectos, es decir, que haya un aporte tanto o en dinero o en especie por parte de las organizaciones que se presenten, que sea del mínimo del 30% del valor que están solicitando como aporte. Ahí para ilustrarlos y en una propuesta se solicitan el máximo, que son los 145 millones. La contrapartida que se debe presentar es de al menos 43 millones 500 mil pesos. Eso daría un total del proyecto de mínimo de 188 millones 500 mil pesos para que se den una idea del tamaño de proyectos que vamos a estar financiando. Pablo, Sí. en el chat hay dos preguntas relacionadas a esta parte. ¿Terminamos la presentación y después se responden o aprovechamos ahora? Podemos, pues sí, si quieres las vamos respondiendo, ¿te parece? Sí. Perfecto. Bueno, acá estoy viendo, Juan Manuel Soto nos pregunta ¿por qué una contrapartida de las organizaciones territoriales del 30%? Esa es una primera pregunta. Ahí pues inicialmente la respuesta es que nosotros estamos buscando que haya un compromiso por parte de las organizaciones que se presentan a la convocatoria. Como les decíamos, no exigimos que sea en dinero, puede ser en especie. Simplemente es una forma de robustecer el compromiso y de darle una sostenibilidad a las iniciativas que estamos buscando, que haya un esfuerzo por parte de las organizaciones de presentar unos recursos, sean dinero o en especie, para apoyar los objetivos de la convocatoria. En otras, y si ustedes han visto algunas otras exigencias de contrapartida, se pide unos porcentajes muchísimo mayores, entonces no queremos ser restrictivos. Es un porcentaje, digamos, que consideramos dentro del diseño de la convocatoria razonable para eso, para que haya un compromiso parte de las organizaciones. Sí, Silvana, si tú me quieres complementar en cualquier momento, adelante. No, Pablo, está perfecto, Súper. está bien. Listo. Si se pueden realizar estas inversiones en predios privados que tienen acuerdos con un predio grande, con presencia e importancia de manglares. Sí, las acciones, digamos, tienen la única restricción es la territorial asociada a los departamentos que mencionamos, pero no hay ninguna restricción en el tipo de predios en los que se realizarían. Es importante, sí, pues que se cuente con las autorizaciones y los permisos para Sí. realizar las actividades en los predios. Y un tema también, y es que si se genera algún tipo de ingreso, que la población vulnerable sea la que realmente se beneficie de los ingresos que se generen por parte del proyecto. De acuerdo. Y otro comentario de Juan Manuel es que la meta de alcanzar 500 hectáreas de impacto en 50 años es como poco. Esto simplemente es una meta general del Fondo de Acción Climática para Niños, Niños y Adolescentes que tiene establecido el Fondo de Acción. Ahí se trabajan muchísimas líneas, la de restauración es una pequeña línea. Entonces es una meta pequeña en razón de que esta es una iniciativa que está apenas iniciando y podrá robustecerse en su ambición. Y el monto por iniciativa es de hasta
2.000 millones, no, el valor de los 2.000 millones es el total, digamos, de la bolsa de la convocatoria, pero la idea es financiar distintas iniciativas. Queremos financiar hasta 11 iniciativas. Como les decía, la bolsa, digamos, de recursos para estos proyectos es de hasta 145 millones de pesos. Si quieres, bueno, puedo seguir con la presentación y retomamos ahí, donde vayamos. ¿Te parece, Silvana? Sí, señor. Listo, súper. En términos de la elegibilidad, porque ahí ya vi que hay algunas preguntas que vamos a responder más adelante con las otras diapositivas, entonces mejor terminemos y retomamos donde terminamos con las preguntas. Términos de la elegibilidad y la evaluación, tenemos unos requisitos habilitantes, como pudieron ver en los términos de referencia. Hay unos jurídicos que ya se los mencionaba, el tipo de organización, que sea una organización, una entidad sin ánimo de lucro, que no sea una organización pública o con ánimo de lucro, que tengan una existencia jurídica mínima de 1 año y que haya una ausencia de coincidencias en listas restrictivas. Si pudieron ver uno de los anexos de los términos de referencia, es un documento que es muy importante que se adjunte en esta primera fase, que es la autorización a la consulta de antecedentes, y evidentemente pues exigimos que no haya ninguna coincidencia con alguna de las listas restrictivas que realizamos. Eso en términos de lo de jurídico. Con respecto a lo financiero, se verifica efectivamente con la carta de certificación de contrapartida que se esté aportando mínimo el 30% del valor de lo que se está solicitando para el proyecto como contrapartida y que haya una experiencia en la ejecución de presupuestos o proyectos similares. Eso también lo revisamos. Y en lo técnico, pues la experiencia, digamos, técnica en términos de si han tenido o no experiencia con las líneas temáticas y las poblaciones de la convocatoria, objeto de la convocatoria, y experiencia, como mencionábamos, en alguno de los departamentos elegibles. Estos son los habilitantes, es decir, que si no se cumple con alguna de estas requisitos o condiciones, pues no, las organizaciones que se presenten no son elegibles. Y en términos, digamos, de la evaluación, tenemos unos criterios que ya están definidos y preestablecidos. Ya ahorita vamos a ver las fases que tiene la convocatoria, pero ahí los criterios que se tienen a la hora de evaluar son la claridad y la coherencia de las propuestas, que se responda efectivamente a los objetivos de la convocatoria, que haya una explicación clara, que se identifiquen las actividades que se van a realizar con el proyecto. Ese tiene un peso de 40% en la evaluación. El segundo criterio es que haya una justificación del impacto de la intervención que se está proponiendo, del proyecto. Aquí es muy importante esa mirada a atender y mejorar una situación frente a unos impactos del cambio climático que ya se están viviendo. Nos suele pasar, o hay algunas ocasiones en las que recibimos proyectos más asociados a temas sociales o de pobreza, que es muy importante y es un valor agregado, pero importante resaltar acá en este espacio que acá hay un enfoque también en atender esos impactos del cambio climático. Por eso las dos líneas están enfocadas ahí, pero que también haya una visión, digamos, social y de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Después está la razonabilidad del presupuesto, es algo que revisamos también, que sea razonable en cuanto a lo que se está presentando dentro de los gastos o de los rubros presupuestales de la propuesta, que sea consistente con las actividades propuestas. Aquí mencionar algunos ejemplos que a veces nos llegan unos porcentajes demasiado altos de consultores, entonces ese tipo de cosas son las cosas que evaluamos nosotros. Que el presupuesto y los rubros presupuestales que se están presentando estén alineados con el cumplimiento del objetivo de la convocatoria, pero también con lo que se está presentando dentro de cada proyecto. Y finalmente la experiencia de la organización y del equipo de trabajo es muy importante para nosotros, pues conocer cuál es la experiencia que tiene la organización en términos de las áreas geográficas, pero también de los temas, de la población, etcétera, y de la experiencia del equipo de trabajo que se está proponiendo para ejecutar el proyecto.
Ya pues casi terminando el cronograma de la convocatoria. Esto está pues explícito en la página web. Ahorita van a quedar con el enlace y un QR para que puedan pues volver a acceder a la página web, pero básicamente este es el cronograma inicial que tenemos planteado. Tiene una primera fase de perfiles de proyectos, que es esta que abrió el pasado 8 de julio. El segundo hito es la sesión de aclaración que estamos teniendo en este momento. Y hasta el próximo lunes 22 de julio estaremos recibiendo preguntas a través del correo electrónico que está establecido en los términos de referencia, y estaremos atendiendo todas las preguntas que lleguen al correo electrónico. A más tardar el 30 de julio estarán publicadas en la página web todas las preguntas y respuestas. Es decir, esto también en aras de la transparencia, que todas las personas interesadas en la convocatoria tengan acceso a qué se preguntó y cuál fue la respuesta de la convocatoria. La convocatoria está en esta primera fase de perfil de proyecto abierta hasta el 1 de septiembre a medianoche, hasta las 11:59 de la noche, y se tiene contemplado un mes para hacer toda esa revisión de los perfiles de proyectos y dar respuesta el 30 de septiembre. Eso en cuanto a la primera fase. Esto es de perfil de proyectos. Como vieron, hay unos anexos, son unos formatos que no son muy extensos de perfil de proyecto, con unas preguntas que ya están orientadas a conocer sobre los proyectos y pues los soportes que vamos a requerir para esta primera fase. Y después está la segunda fase, que ya es la de propuestas detalladas, en la que pues enviamos los formatos a las personas que resulten seleccionadas o que pasen a esa segunda fase, pues se les envían unos formatos y se les hace la invitación de presentar, digamos, las propuestas más detalladas, que también tendrá una sesión de aclaración de esa segunda fase y que estará abierta hasta el 30 de noviembre a medianoche. Y finalmente, previo a la selección, está contemplada una sustentación corta de las propuestas que queden preseleccionadas, y eso se hará digamos, el cierre de la segunda fase hasta noviembre. Durante el mes de diciembre se hace la sustentación y la selección de las propuestas que ya queden seleccionadas, y la notificación se realiza en enero del 2025. Y ahí termina la fase la fase 2 de propuestas detalladas, y finalmente ya con los proyectos que queden seleccionados se hace la formalización de los convenios y el inicio de actividades. Como vieron, estamos esperando proyectos de alrededor de 12 o 18 meses estimados de duración de los proyectos que queden seleccionados, pero este es un poco el cronograma de la convocatoria. Y finalmente, pues los documentos que deben adjuntar. Recuerden, en esta primera fase de perfil, entonces es muy importante el perfil del proyecto, lo que les mencionaba. Este es el primer anexo de los términos de referencia. Ahorita podemos acceder a la página como para que puedan ver dónde están los documentos, pero este es el primer perfil. El primer anexo es el perfil, donde ustedes tienen que responder cuál es el objetivo del proyecto, los detalles. Ahí ya están las preguntas, como les decía, y la idea es que ustedes puedan responder e incluir las respuestas en ese formato. El certificado de existencia y representación legal de la organización o de las organizaciones si se presentan en alguna modalidad conjunta, copia del RUT, los documentos de identificación del representante legal, el formato que les mencionaba de autorizaciones para el tratamiento de datos, que debe estar firmado, que es el segundo anexo de los términos de referencia, y los documentos que soporten la experiencia de la organización. Acá decidimos no poner algún formato, sino dejarlo abierto a que nos puedan presentar, por ejemplo, los soportes que ustedes incluyan en ese perfil, pues que puedan presentar los contratos, las copias de los convenios, las cartas de certificado de ejecución, actas de liquidación, etcétera. Aquí también pues recibimos distintos tipos de documentos para verificar esa experiencia. Y los últimos dos anexos, que es la carta de compromiso de los aportes de contrapartida, que es en dinero o en especie, que estén firmados por el representante legal. Si son varias organizaciones, es importante que se incluya dentro de esas cartas de compromiso de contrapartida las distintas organizaciones que van a estar contribuyendo al proyecto. Y por último, la carta de intención de los aliados. Esto también debe estar diligenciada y firmada, y es el anexo 4 de los términos de referencia.
Bueno, para ya terminar con la presentación, aquí nuevamente está eh, los detalles. En este QR pueden acceder a la página de la convocatoria, está abierta, les recuerdo, hasta el 1 de septiembre de 2024. Estamos con las publicaciones en las redes sociales de Promigas, de la Fundación Promigas, del Fondo Acción. Muy importante que estén revisando esta página porque acabamos a estar colgando este video de esta sesión, vamos a estar publicando las respuestas a las preguntas y cualquier novedad o cambio también se estará notificando a través de la página. ¿Listo? Eh, yo lo dejo acá, no sé Silvana si quieras mencionar algo en particular eh, y podemos pasar a revisar las preguntas o respuestas las preguntas que hayan surgido en el chat. Pablo, no, muy claro, tener muy en cuenta pues el cronograma, los montos, los tiempos y bueno, no, pasemos a responder las preguntas. Listo. Tenemos ahí varias en el chat. Han ido ingresando, a medida que estás haciendo la presentación, han ido ingresando algunas personas y bueno, no sé si de pronto ponerlos en contexto. Hicimos un breve repaso de cuál es el objetivo de la convocatoria. Ustedes en los términos de referencia tienen la información. Pablo acaba de mencionar dentro de las dos líneas adaptación de sistemas agroalimentarios y conservación y restauración, cuáles son los tipos de proyectos que se podrían estar presentando. Hicimos un breve repaso con el cronograma y bueno, por el chat estamos recibiendo las preguntas y las inquietudes que tienen respecto a la información que les acabamos de brindar y frente a los términos de referencia. Perfecto, Silvana, gracias. Quería antes de pasar a las preguntas muy rápido, ahí en el enlace que les compartimos, aquí pueden ver la página web de la convocatoria. Eh, Ustedes entran y van a tener una descripción del contexto, un poco lo que les presentamos. Aquí en este primer botón van a ver los documentos de la convocatoria. Si hacen clic ahí, van a encontrar los términos de referencia y los anexos de la convocatoria. Ahí está descrito lo que les presentamos, el objeto, el alcance, el lugar de ejecución, la del perfil y las fechas y fases de cronograma y los pasos para postularse. ¿Listo? Si hay dudas o inquietudes, como está descrito en los términos de referencia, acá se vuelve a mencionar el correo electrónico. Eh, y ya lo que les decía, importante tener presente esta página porque acá se estarán publicando las respuestas a las preguntas que se reciban. Eh, y listo. Entonces, podemos pasar. Se me desapareció el chat un segundo. Eh, Atender un poco las preguntas. Ya habíamos respondido a algunas particulares con respecto a la contrapartida, de por qué una contrapartida a las organizaciones territoriales del 30%. Aquí retomando para las personas que ingresan, pues que acá pedimos que haya un compromiso por parte de las organizaciones que se presentan, entonces se pide esa contrapartida. No hay una restricción en términos a los predios donde se realizan las actividades y es importante que tengan las autorizaciones para realizar las actividades en los lugares donde tengan previsto o estén contempladas hacer las actividades del proyecto. Los montos de iniciativas son hasta 145 millones de pesos, a eso debe sumársele al menos el 30% de la contrapartida y se van a seleccionar hasta 11 proyectos. Voy a seguir con las preguntas. Andrea Torrado nos preguntaba el tiempo máximo de ejecución de los proyectos. Ahí en los términos de referencia se mencionan, la duración estimada de los proyectos es de 12 a 18 meses, que es el periodo, digamos, que hemos contemplado para la ejecución de unos montos y actividades esperadas de este tipo. John Blanco nos pregunta si se puede estructurar un proyecto que contemple un vivero y a la vez una línea pecuaria. La respuesta, John, es sí, claro que sí. Muy importante aquí nuevamente las dos líneas estratégicas y están, evidentemente acá hay una alineación con la adaptación a sistemas agroalimentarios, entonces
Es totalmente factible que un proyecto contemple también sí, un vivero y una línea pecuaria. Es importante que hagan la planeación, ¿no? Que contemplen, pues digamos que se van a alcanzar a hacer todas las actividades con el presupuesto que se tiene contemplado. Eh, y como les decía, pueden el proyecto estar alineado a una o a las dos líneas de la convocatoria. ¿Listo? Entonces pueden tener actividades en las dos líneas de la convocatoria o en solo una. Sergio Buitrago nos preguntaba en el perfil que debían tener experiencia en esas zonas, pero que nosotros trabajamos o hemos trabajado en otras zonas, pero en esta línea de cambio climático. Acá mencionar que sí es un requisito que haya experiencia en al menos alguno de esos 9 departamentos. Si definitivamente no tienen experiencia, Sergio, en alguno de esos departamentos, ahí lo que sugeriríamos es que se busque alguna alianza o alguna sí, modalidad conjunta para presentarse con una organización que sí cumpla con ese requisito. Como les decía, al presentarse de manera conjunta, ese es uno de los requisitos que se homologa entre las organizaciones. Entonces, puede ser que una de las organizaciones sí tenga experiencia en esos territorios y otra no, y así son elegibles. Pero si ninguna tiene experiencia en ninguno de los departamentos, desafortunadamente, pues no serían elegibles. Eh, el departamento del Cesar, nos preguntan, Yamit, que si aplica para el departamento del Cesar. Desafortunadamente no en esta convocatoria. Como les mencionábamos, pues ha habido otras convocatorias enfocadas en otros territorios, departamentos. Esta, digamos, está con una alineación también a los departamentos de incidencia de la Fundación Promigas y de Promigas. El departamento del Cesar no está cobijado en esta convocatoria. Eh, ahí me están siguiendo, ¿verdad? Sí. Sí, Pablo. Ah, bueno, súper. Juan Manuel nos preguntaba en un predio privado cómo se hace para que la población vulnerable se beneficie, no es la conservación la beneficiaria final. Sí, dentro del predio, ahí es, dale, si quieres. Sí, dentro del predio sería la conservación. Ahí hago la salvedad en caso de que haya un tema asociado a generación de ingresos, Ujú. algún tema productivo asociado a generación de ingresos. Ojalá sea la población vulnerable la que se beneficie y no el dueño del predio. Además de todo el impacto que se genera alrededor de la iniciativa en el tema medioambiental. Correcto, sí, ahí el proyecto tiene que estar orientado a esas líneas y a esos impactos que estamos tratando de medir. Por eso los criterios tienen que estar de selección y evaluación que ustedes vieron están alineados con que se esté cumpliendo con el objetivo de la convocatoria, que haya una alineación, un enfoque hacia reducir la vulnerabilidad de la población. Eh, entonces, ahí es importante tener en cuenta que ese es digamos, el lente con el que se van a evaluar las propuestas. Aura Cristina nos pregunta si se pueden realizar intervenciones o inversión en áreas estratégicas o áreas protegidas. Eh, sí, no hay una restricción en este sentido. Ahí es muy importante, nuevamente, si hay por ejemplo, si se va a trabajar en áreas, el sistema de áreas protegidas, es importante pues que se tenga el trabajo conjunto, por ejemplo, con parques nacionales o con la autoridad, digamos, ambiental que estén en esas áreas, que se tengan los permisos, las autorizaciones. Por eso hay importante sumar el tema de los aliados y que se describa pues que se tiene la viabilidad de realizar las actividades que están proponiendo dentro de esas áreas estratégicas o protegidas, pero evidentemente si están cumpliendo con los objetivos de la convocatoria y si es viable realizar las actividades, pues no hay ningún inconveniente que se realicen en ese tipo de áreas. Efraín Núñez nos pregunta si se desea hacer alianzas con otras organizaciones. Las organizaciones que entren en la alianza deben ser todas de los territorios que la convocatoria plantea. No, Efraín, ahí no tienen que ser de los territorios,
Nuevamente, como respondíamos antes, sí se espera que haya una experiencia en los territorios que son objeto de la convocatoria, es decir, si son organizaciones que no necesariamente están pues localizadas en estos territorios, pero han trabajado en estos territorios, pues son elegibles. Ahí lo importante es que se tenga experiencia de trabajo en los territorios. Eh, y como les decíamos, pues es homologable, es decir, si una de las organizaciones cumple, pues puede otra no necesariamente cumplir porque puede traer otros beneficios adicionales a la modalidad conjunta que se quieran presentar. Si una entidad pública puede ser cofinanciadora de los proyectos, John Blanco es una eh, buena pregunta. No sé si te refieres a, por ejemplo, los términos de contrapartida, si puede haber una contrapartida de organizaciones de una entidad pública. Eh, Déjame estas, o sea, algunas preguntas como esta que prefiero estar totalmente seguro que nos alineemos en la respuesta. Esta la puedo dejar pendiente para que la publiquemos en las respuestas, para verificarla, digamos, con las dos organizaciones. En principio, yo creería que en términos de cofinanciación podría ser, pero no me atrevo, no sé, Silvana, si te parece, si dejamos, por ejemplo, esta y la revisamos en detalle para dar una Sí. respuesta. Pero es una buena pregunta. De parte de Misinú, nos preguntan para la línea 2 de la convocatoria, estas actividades que se mencionan de forma individual serían por objetivo de propuestas diferentes o en una propuesta se puede conjugar las actividades. Es necesario realizar estudios de viabilidad de carácter ambiental para planes de ejecución y que si esos gastos irían dentro de la financiación. Entonces, aquí varios puntos. No necesariamente tienen que ser en forma individual. Un mismo proyecto puede incluir distintas de ese tipo de actividades que explicamos. Eh, Se pueden incluir dentro de un proyecto distintos tipos de actividades. No hay ningún problema con eso. Eh, Nuevamente es importante que vean la viabilidad en términos de si se alcanza a hacer todo lo que quieren hacer con los recursos que se tienen. Y recordar que en esta primera fase estamos en la etapa de perfil. Si pueden ver el anexo, son unas preguntas muy puntuales. Entonces, evidentemente acá no se requieren estudios de viabilidad o de carácter ambiental. Entonces, ya en la segunda fase, las propuestas que queden seleccionadas van a necesitar un nivel de mayor detalle. Eh, no hay, digamos, financiación para realizar estudios. Eso, digamos, somos conscientes que a nivel local hay una dificultad en términos de encontrar información, pero también hay información a nivel regional, incluso departamental, municipal. Entonces, también como echar mano de los estudios que ya existen y que no estamos pretendiendo que desarrollen estudios técnicos específicos y súper detallados para estas propuestas, pues sabemos que eso muchas veces requiere unos recursos, pero la respuesta es no, para esta primera fase no se requieren esos estudios y más adelante se pueden usar los estudios ambientales o análisis, por ejemplo, de vulnerabilidad que ya se hayan desarrollado en los territorios. Y esto formato, nos pregunta Yamit, lo pueden enviar al correo. No estoy seguro si entiendo esa. Eh, los formatos, o sea, todos los documentos de la convocatoria los tienen que enviar al correo electrónico. Eso está escrito, les recomendamos revisar nuevamente los términos de referencia y se explica que tienen que enviar, que fue lo que vimos en la diapositiva también, los documentos que deben enviar al correo. La aplicación es a través del correo electrónico. Del FSI nos preguntan si necesariamente para la línea 1 deben ser pequeños productores y además qué modalidad de tenencia de predios es admitida, si hay algún rango sugerido de beneficiarios y hectáreas por línea temática. En las áreas de intervención definidas, ¿hay algún municipio priorizado? Bueno, aquí son todas muy buenas preguntas. No hay municipios priorizados.
El enfoque territorial es amplio, es en cualquiera de estos 9 departamentos, que además responde a unos estudios que hicimos nosotros de, evidentemente todo el país tiene una situación de riesgo climático y de situaciones de vulnerabilidad social, pero digamos acá nos estamos enfocando en unos territorios que en estas líneas estratégicas pues tienen unos impactos, entonces no hay un enfoque a algún municipio en particular. Tampoco hay una expectativa en términos que nosotros digamos que tienen que ser tantos beneficiarios o tantas hectáreas por línea temática, eso lo definen ustedes en sus propuestas. Y de si deben o no ser pequeños productores, está, digamos, por la naturaleza de la convocatoria, sí enfocado a ese sector de la población más vulnerable, que sabemos que pequeños productores tienen un alto nivel de vulnerabilidad a estos impactos de cambio climático, por ejemplo, pero no es un requisito estricto y se revisará y se evaluará en función de cuál es la justificación de incluir otro tipo de productores. Eh, pero sí es importante que sepan lo que mencionaba también Silvana, que haya un enfoque hacia la mejora de ingresos, hacia las comunidades más vulnerables. Eh, y, y, ya el término de la tenencia de predios, como les decíamos, pues el tipo de actividades que se realicen, pues no hay una restricción en términos de predio donde se realizan, pero sí tenemos en mira el objetivo y el tipo de beneficiarios que se están presentando en cada proyecto. Eh, Nos quedan 5 minutos de la sesión programada. Pues podemos, creo que todavía hay varias personas conectadas. Eh, no sé, Silvana, si damos unos minuticos más y tratamos, llegan preguntas. Como les mencionaba, vamos a responder todas las preguntas, tanto estas como las que nos han llegado por correo electrónico. Van a quedar publicadas sus preguntas y las respuestas en la página web. Entonces, no sé si le damos 10 o 15 minutos más, si les parece bien. ¿Y me escuchan? Sí. Sí, Pablo, te escuchamos. Ah, listo, perfecto. Entonces, la duración nuevamente de la financiación del alcance es de 10 a 18 meses. Mencionamos de 12 a 18 meses. Evidentemente, la restauración requiere al menos 3 años de seguimiento y hay que ajustar necesariamente a ese tiempo. Ese es, sí, es una buena pregunta. Las actividades financiadas con recursos de este proyecto sí se espera que tengan una duración de 18 meses. También lo hicimos pensando en el monto que se está entregando. Si supera esos 18 meses, no se va a descalificar una propuesta. Pero evidentemente hay un reto, por ejemplo, de presentar un proyecto de 145 millones de pesos a 3 años. Entonces, eso es lo que tienen que entrar a evaluar. Si se inicia, digamos, puede ser una primera fase de actividades de restauración que después sirva para ser escalada en otro tipo de proyectos. Eso está bien y no tiene inconveniente. Eh, pero bueno, eso es importante mencionar, que ese es como el estimado para el tipo de proyectos. Eh, Juan Manuel nos dice que para proyectos para una inversión nueva de 145 millones más el 30% con financiación es muy bajito. Dura poco esa plata y se hace poco, la verdad. Eh, sí, ahí digamos, pues es un comentario, lo entendemos, lo acogemos. Habíamos contemplado en algún momento recibir menos proyectos para que fueran más recursos, pero también está la necesidad de impulsar distintas iniciativas en los territorios. Entonces, digamos, para esta primera fase de esta primera convocatoria es lo que se tiene contemplado, Juan Manuel. Muchas gracias por tu comentario. Eh, Se puede en 6 meses el plazo. Eh, Esa no sé si me queda muy claro, Juan Manuel. Eh,
para la implementación. Que si se puede implementar en 6 meses un proyecto, sí, sí, también se puede. La duración es estimada. eh, si, si está bien sustentado, si están con las actividades justificadas en un plazo de ejecución de 6 meses, no, como les decía, no se va a descalificar. Simplemente se evalúa que la propuesta, digamos, sea coherente y tenga la viabilidad de su ejecución. Si el proyecto beneficia a juntas o también a asociación, eh, sí, dentro de las organizaciones que se pueden presentar, pues primero como proponentes están las juntas de acción comunal o asociaciones también, sin ningún problema, y como beneficiarios, evidentemente, también. Es algo que está muy alineado con el enfoque de la convocatoria. Eh, si se pueden suscribir convenios con una entidad del SINA, del STC, nos preguntan. Eh, no sé si aquí nos preguntan con respecto a la acreditación de la experiencia o si esto es como aliados en el proyecto. Nuevamente aquí, experiencia, se acepta cualquier tipo de experiencia que esté alineado con los objetivos de la convocatoria, con las líneas temáticas, con las zonas geográficas, y ahí puede ser cualquier tipo de convenio. Si están preguntando, por la experiencia, sí, cualquier, perfecto, no hay ningún problema y si se aceptan pues experiencias con convenios con entidades del SINA o con cualquier tipo de entidades. Importante es que estén alineadas, como les decía, con las actividades de la convocatoria. ¿Cuántos perfiles de proyecto máximo se pueden presentar para una misma entidad? Esa es una pregunta importante, Andrea. Solo uno, digamos, los recursos son limitados, no podríamos estar asignando 2 proyectos a una misma entidad, entonces esta es importante porque no está en los términos de referencia, entonces perfiles de proyecto máximo se pueden presentar uno solo por entidad. Eh, Cuando se refieren, Sara Gómez nos pregunta que cuando se refieren a instituciones educativas, si esto incluye instituciones de educación superior o colegios. Sí, instituciones de educación superior también pueden participar de la convocatoria. Nuevamente, eh, sí, o solo colegios, no, pues es amplio. Ahí, nuevamente, pues la restricción a entidades únicamente públicas no son elegibles y no están, digamos, no son el perfil que estamos buscando para esta convocatoria. Si hay algunos montos porcentuales de inversión por líneas de inversión, no, no hay ninguna. También estamos buscando que las propuestas nos incluyan cómo van a hacer la discriminación de las inversiones y eso es parte de la evaluación que realizamos. Viviana nos pregunta, una universidad privada en Santander, si se pueden aliar con una entidad mixta como es el Acueducto de Bucaramanga. Eh, Sí, el proponente podría ser la eh, universidad privada en Santander, sí, podría presentarse sin ningún problema y eh, la alianza con la entidad mixta, sí, quizás esa también la podemos revisar, sí, como aliados, pero es importante ahí la restricción en cuanto a las entidades públicas en la convocatoria. Mm. Nos preguntan si el departamento de La Guajira lo beneficia. Está incluido dentro de los territorios que pueden presentar convocatorias. Eh, John Blanco nos pregunta si una entidad pública puede ser cofinanciadora de la iniciativa, ya sean bienes o servicios. Esta era una de las que dijimos que vamos a revisar para ver el alcance que puede tener el apoyo a través de contrapartida o de cofinanciación de la iniciativa de entidades públicas. Esa queda pendiente, John, para que estés atento a la publicación de las respuestas en la página. Eh,
Viviana ya nos pregunta lo de la universidad, ¿cómo verifican la capacidad financiera? Nos preguntan y qué documentos se deben allegar. Eh, no, aquí lo que revisamos nosotros es la experiencia. Como les decíamos, pedimos qué tipo de, por ejemplo, convenios, certificaciones, actas de liquidación de convenios o proyectos similares que hayan tenido. Idealmente ahí verificamos cuáles han sido los montos del proyecto y que haya, digamos, una capacidad o una experiencia en manejo de presupuestos similares. Eh, en esta etapa de perfil no pedimos ningún documento financiero específico. Entonces lo verificamos con las certificaciones de las experiencias y si hay alguna inquietud o algún detalle que quisiéramos indagar adicional, pues nos contactamos específicamente con las personas que presenten las propuestas. En caso de presentarse en forma de alianza, si las organizaciones deben demostrar la creación de una unión temporal o hasta con una carta de intención, también es una buena pregunta. No necesitamos que haya una formalización, digamos, estricta de una unión temporal o un consorcio. Una carta de intención está bien. Hay un anexo dentro de los términos de referencia que es una carta de aliados, que es importante que se diligencie. Lo que sí es importante es que revisen bien los términos de referencia porque hay unos requisitos que todas las organizaciones que se presenten deben cumplir. Entonces, que envíen los documentos completos, por ejemplo, las cédulas de todas las organizaciones, la acreditación del RUT, del certificado de existencia de representación legal, pero una carta de intención está bien. Eh, Víctor Andrés nos pregunta que están en una experiencia con una subvención en calidad de cofinanciación por convenio, que si sirve esa experiencia. Eh, no sé si entiendo el alcance de cómo sería el rol de ustedes en esa experiencia, eh, pero se podría presentar y hacemos, digamos, como la evaluación, si ustedes hicieron unas actividades particulares para el desarrollo de ese convenio, pues evidentemente puede ser una experiencia que se puede validar. Missing nos pregunta si para presentar la propuesta ya se debe tener los documentos como acuerdos prediales, áreas cartografiadas, etcétera, o una vez apruebe el proyecto se presenta. Sí, nuevamente importante mencionar acá las etapas. Esta primera etapa es de perfil, entonces acá no vamos a pedir ese tipo de documentación específica. Acá la idea es darnos una idea sí, muy detallada y específica y general, pero con unas preguntas más generales de cuáles son las actividades, cuáles son los beneficiarios, cuál va a ser el impacto del proyecto, cuál es el presupuesto general. Entonces, así a ese nivel de tener áreas cartografiadas y específicas, no, es importante que revisen el anexo uno de los términos de referencia, que ahí está el perfil. Eh, Carolina nos pregunta si se va a compartir la grabación. Sí, Carolina, se va a compartir la grabación, va a quedar publicada en la página web de la convocatoria y nuevamente repetirles que todas las preguntas y respuestas que recibamos en el marco de la convocatoria van a quedar también disponibles y transparentes para que todas las personas las puedan revisar. Eh, Nos preguntan si los proyectos pueden enfocarse en economía circular. Digamos, no es una línea específica, tienen que asegurarse que estén alineados con esas dos líneas gruesas de la convocatoria, de sistemas agroalimentarios, de la adaptación de sistemas agroalimentarios o de la restauración y recuperación de ecosistemas. Naturalmente y por digamos, sí, la naturaleza de la economía circular, pueden haber elementos de economía circular asociados a esas dos líneas, pero sí tengan presentes que el enfoque son esas dos estratégicas. Entonces, asegurarse que las propuestas sí le apunten a esas dos. No quiere decir que no se puedan incluir elementos o actividades asociadas a economía circular de ninguna manera. En los pliegos dice que el cierre de recepción es el 1 de septiembre, pero en el numeral 11 dice el 8 de septiembre.
Mil gracias, Juan Sebastián. Eh, lo dejamos aclarado de una vez. El cierre de la convocatoria, como les mencionamos, es el 1 de septiembre hasta las 11:59 de la noche. Entonces, vamos a revisar ese numeral y si se nos fue ese error, lo ajustamos, pero efectivamente el cierre es el 1 de septiembre de esta primera fase de perfil de proyectos. Eh, ¿Y qué impuestos y gravables se deben tener en cuenta para la construcción del presupuesto? Esta es una muy buena pregunta, eh, porque acá hay fuentes de recursos de dos organizaciones, de el Fondo Acción y de la Fundación Promigas. Entonces, eh, ahí está descrito en los términos de referencia. Hay una parte de los recursos que están exentos de impuestos, que son eh, los recursos que provee el Fondo Acción, porque estos vienen de una cuenta que está efectivamente exentas de impuestos. Les recomiendo ahí revisar los términos de referencia, porque hay un monto específico que está exento de impuestos, pero hay otro monto para la financiación de los proyectos que no. Entonces, eso es importante a la hora de construir el presupuesto. Y que si la contrapartida puede ser capacidad instalada que se tenga del pasado, ejemplo, un vivero. Eh, Sí, pues, puede ser parte de la contrapartida en especie que se sustenta. Importante es la certificación de la contrapartida y que se explique el alcance de esa, pues digamos, de ese valor o especie que se está aportando como contrapartida, pero podría ser. Eh, que este proyecto es solo para organizaciones de base y no para operadores. Si los recursos, pues ya lo mencionamos, sabemos que necesitamos muchos recursos para adaptarnos a los impactos del cambio climático. Esta es una convocatoria con unos recursos particulares que tratamos de ampliar al mayor número de proyectos que pudimos con los recursos que teníamos disponibles. Entonces, sí, importante que tengan en cuenta los valores de los proyectos a la hora de presentarse. Si es posible tener aliados privados para la contrapartida, sí, como contrapartida, digamos, no hay problema de eh, aquí nuevamente para los aliados es importante revisar que los aliados cumplan con los requisitos de elegibilidad de la convocatoria, que no pueden ser eh, organizaciones públicas o entidades con ánimo de lucro. Contrapartida, no estoy muy seguro, pues tocaría ver el caso específico, si hay algún aporte de alguna organización, de un aliado privado que va a aportar al proyecto, podría darse y validarse, no habría inconveniente. Eh, y entre una asociación de usuarios de agua y una fundación regional, ¿cuál sería la mejor organización proponente? Eh, no me atrevo a responder esa pregunta. Yo creo que la idea es que ustedes evalúen en función de lo que estén proponiendo. Eh, por lo que vería, ambos casos podrían ser elegibles dentro de los requisitos de la convocatoria. Eh, Entonces, pues es ya evaluación de ustedes quién quiere presentar o si lo hacen en una alianza, que también puede ser viable. Y Missino nos pregunta si se tiene experiencia en Sucre, pero se presenta propuesta en Córdoba. ¿Cuenta el antecedente requisito de experiencia? Sí, la respuesta es sí. No esperamos que si presentan un proyecto en La Guajira necesariamente eh, solo valga la experiencia que tienen en La Guajira, puede valerse la experiencia que tengan en los otros departamentos, pero sí es importante y sabemos que para la ejecución de los proyectos, pues tener experiencia en los departamentos es un valor agregado y algo que tendremos en cuenta a la hora de la evaluación, pero no por eso los vamos a descalificar. Si no tienen experiencia en un departamento, eh, pueden tener en alguno de los otros. Y cuánto es el monto máximo de los recursos a los que se puede aplicar. Lo mencionábamos, son proyectos, los recursos que se pueden aplicar son hasta 145 millones de pesos y se espera pues ese aporte adicional en contrapartida. Muchas gracias, buena tarde. Eh, Listo, no me quedó claro lo de las empresas mixtas. No sé qué si puedes como, si escribir nuevamente la pregunta.
No recuerdo empresas que mencionamos de las empresas mixtas. Una persona natural puede presentar una iniciativa, la experiencia de más documentación sería como la hoja de vida del profesional. No, John, aquí está la convocatoria dirigida a organizaciones, a entidades sin ánimo de lucro que cumplan con ese perfil que explicamos. Dentro de esas organizaciones no exigimos mucha permanencia en el tiempo, por eso les decíamos que tengan una constitución de al menos un año y dentro de la iniciativa sí se va a pedir que se presente el equipo del proyecto, entonces ahí sí va a contar la experiencia y los perfiles, pero una persona natural no puede aplicar a la convocatoria, es a través de organizaciones. Corpo, Corpo Futuro nos pregunta si abono orgánico puede servir para garantizar la soberanía alimentaria saludable sin químicos, con productos orgánicos. Sí, evidentemente, gracias. Claro que sí, ahí mencionamos el tipo de actividades que se pueden financiar para la línea de sistemas agroalimentarios, entonces, evidentemente, temas asociados al uso de abono orgánico, de mejora del suelo, de soberanía alimentaria, está totalmente alineado con la convocatoria. Olga, un saludo. Eh, Listo. No sé, Silvana, sí, ahí vamos como respondiendo todas. Qué pena que ha sido un monólogo. No, Pablo, muy claro realmente y bueno, varias de estas preguntas, algunas se han ido como duplicando. Vale la pena nuevamente a las personas que ingresaron de último contarles que estas van a quedar publicadas en la página web. Esta sesión fue grabada también, así que también la van a encontrar en el enlace y estaremos dando respuesta a cada una de sus inquietudes vía los canales que se han establecido. Súper, sí. Creo que ahí damos respuesta a todas. Ah, bueno, aquí que las últimas les agradecemos que estamos un poquito pasados del tiempo. Les recuerdo, así como decía Silvana, también pueden enviar preguntas al correo electrónico, se les van a dar respuesta. Entonces, ahí nos preguntan para participar como acueducto comunitario, no habría ningún problema. Si es necesario cerezales, son eh, sí, sin embargo, ahí lo importante es que haya una existencia, digamos, jurídica que tengan los certificados de existencia de representación legal de las organizaciones. Ahí dentro de las entidades, digamos, que pueden presentarse, hay un espectro pues amplio que pueden ser, mencionábamos ahí los ejemplos, juntas de acción comunal, organizaciones étnico-territoriales, creo que en los términos de referencia incluimos algunos ejemplos de organizaciones que pueden presentarse, ONGs, fundaciones, asociaciones de vecinos, incluso instituciones educativas, jardines infantiles, centros de desarrollo infantil. Bueno, ahí hay muchas oportunidades de aplicar. Y bueno, creo que con esto damos como respuesta a las preguntas. Muchísimas gracias por el amplio interés. Nuevamente sí, perdonen ahí el monólogo. Esperamos que haya sido de utilidad el espacio. Los invitamos a presentarse, a que presenten sus perfiles de proyectos, a que si tienen preguntas no las hagan llegar a través del correo electrónico y estaremos pues nada, emocionados y ansiosos de recibir las propuestas de proyectos en el marco de esta convocatoria. Así que de mi parte es eso, agradecerles y también a ti, Silvana. Gracias. Eh, Gracias a todos, gracias Pablo. Feliz tarde.